Bueno, empezamos. Muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Mi nombre es Juan Ángel López, soy conservador y responsable de contenidos del Museo Nacional. Y bueno, estoy muy contento de celebrar esta mesa de debate sobre comprender desde la diferencia el museo ante la otredad, que voy a un poco hacer de moderador y os voy a presentar a nuestros invitados, que van a ser los protagonistas de esta mesa. Un poco la dinámica de la mesa sería, bueno, vamos a intentar hablar un poco en general de los museos y la otredad, centrándonos sobre todo en los museos de antropología, pero también dándole un carácter más general de los museos en general. Un poco ir desde lo general a lo particular y también articular la sesión entre el pasado, el presente y el futuro, para ver las diferentes estrategias, las diferentes maneras en las que los museos están abordando y podrían abordar el problema de la otredad en el futuro. La manera en la que va a funcionar la mesa va a ser un poco, habrá una serie de preguntas, unas 8 preguntas, a las que responderán los ponentes. Responderá sobre todo uno a la pregunta y luego el resto de los ponentes podréis hablar e intervenir a partir de la primera contestación, que sería ya enfocada para uno de los ponentes en concreto. Y luego al final habrá un turno de preguntas en el que todos ustedes, participantes, podréis intervenir. Y bueno, lo único que intentar que sean concisas las preguntas y bueno, que haya un diálogo lo más fructífero posible, que es un poco lo que se busca con la organización de esta mesa. Bueno, la mesa quería también enmarcarla dentro de la labor que el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza lleva desarrollando un poco en torno al tema decolonial o el tema de la otredad. Como muchos y muchas de ustedes saben, el año pasado, por estas mismas fechas, inauguramos una exposición titulada La memoria colonial en las colecciones Thyssen-Bornemisza, que estuvo comisariada por Alba Camporrosillo, que está con nosotros hoy aquí, Andrea Pacheco, Jason García y yo mismo. Y bueno, no era la primera vez que se abordaba el tema decolonial o el tema de la otredad, el tema de la representación por parte de europeos o de estadounidenses de otras culturas, sino que ya se había abordado también en algunas otras exposiciones, como la de arte americano, que se inauguró en diciembre del año 21, y en performance, como la de Agnès Sonti, Bayan Selam, que se hizo en enero del 23. En todo caso, la exposición de la memoria colonial era un poco como la apuesta más contundente del museo, pero no la única propuesta que tenía que hacer el museo. Y, de hecho, como muchos de los teóricos que hablan sobre la decolonialidad y los museos afirman, el reto decolonial es más que una actividad concreta, es un proceso, un largo proceso de muchas iniciativas y de muchos debates, y en ese sentido, bueno, pues esta mesa se suma un poco a esta idea. Forma parte de un grupo de mesas de debate que se titulan Pensando museos, haciendo memoria, que conforman 4 mesas que se van a celebrar este año, gracias a un acuerdo que se ha suscrito entre el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, la Casa de Velázquez, el Círculo de Bellas Artes y la Asociación Española de Historia Pública, que representa o que forma parte de la Universidad Autónoma de Madrid, y que da continuidad a unas mesas redondas que ya se iniciaron el año pasado, 2 mesas redondas en concreto sobre la decolonialidad que organizó el Círculo de Bellas Artes. Aquí tenemos a su director, Valerio Rocco,
Bueno, que organizaron las 3 instituciones, no el Museo Thyssen, pero este año hemos suscrito un acuerdo entre las 4 organizaciones, las 4 instituciones, para hacer estas mesas de debate. Este año, como he dicho, se van a celebrar 4 mesas. Una de ellas tuvo lugar ya el 26 de mayo en el Círculo de Bellas Artes, titulada De la Dama de Elche a los labios de Mae West, la mujer y el museo. Y hoy celebramos la segunda, como digo, titulada Comprender desde la diferencia el museo ante la otredad. Bueno, también, como decía, un poco la razón de estas mesas de diálogo es que creemos que junto a las exposiciones, performances, simposios, conferencias, presentaciones de libros que hemos hecho alguna vez, presentaciones de películas, una mesa de diálogo es uno de los formatos más adecuados para tratar estos temas por la apertura y por las diferentes voces que participan en él. Quería a continuación presentar a los participantes, empezando por mi izquierda. Emiliano Abad García es doctor en Historia Contemporánea y miembro de la Asociación Española de Historia Pública. Entre sus principales líneas de investigación se encuentran los estudios culturales, la historiografía y el poscolonialismo, además de haber publicado sobre museos, identidades y transmisión de la memoria. Sirva como ejemplo su tesis doctoral Por el rabillo del ojo, museos, literatura y poscolonialismo, sí, por favor, defendida en la Universidad Autónoma de Madrid en 2022, así como sus textos más recientes, como podría ser Inseguros y contingentes, Historia pública, ¿por qué y para quién?, en Melange de la Casa de Velázquez, Nouvelle Série, de 2023, Franco en Espiga, Revista de Patrimonio Histórico, 2024, y El síndrome Nagasaki, Museos, Postcolonialismo y Luchas Subalternas, la revista en Kamchatka, Revista de Análisis Cultural, de 2024. Actualmente es investigador contratado por la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación dentro del proyecto Consilier, Confidently Changing Colonial Heritage. Patricia Alonso Pajuelo es licenciada en Historia con especialidad en Antropología Americana y licenciada en Documentación. Conservadora de museos desde el año 2008, trabaja actualmente como responsable de las colecciones de América y Oceanía del Museo Nacional de Antropología. Ha realizado trabajo de campo en la Amazonía ecuatoriana con comunidades Shuar y ha comisariado diversas exposiciones, en concreto sobre el arte y la cultura quichua en la región de Tigua, Ecuador, sobre el arte y cultura inuit en Nunavut, Canadá, sobre pueblos originarios de la Patagonia chilena, sobre museos comunitarios en Río de Janeiro, Brasil, sobre los efectos del conflicto armado en los años 80 y 90 entre la población maya y campesina de Guatemala, y sobre la cultura chamorro. Asimismo, ha publicado varios artículos e impartido conferencias sobre diversos temas relacionados con la antropología, América, Oceanía y museología. A mi derecha, Yusupa Sok es graduado en Antropología Social y Cultural. Asimismo, cursó un máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Su trayectoria se enmarca en un firme compromiso con la mediación social que actualmente ejerce en el programa de asilo de Cruz Roja Española, así como en su activa labor como comisario y mediador cultural. Yusupa ha dedicado su carrera a fomentar el diálogo intercultural mediante propuestas curatoriales que integran arte, antropología y pensamiento crítico. Defiende una museología inclusiva y descentralizada, que desafía las narrativas dominantes y pone en valor la diversidad de saberes y memorias. Ha comisariado exposiciones como Personas que migran, Objetos que migran, desde Senegal, y Suwer, Senegal a través del cristal, en el Museo Nacional de Antropología, donde también colabora en iniciativas de mediación y reflexión museológica.
Además, participa activamente en asociaciones relacionadas con museos y colectivos africanos, interviniendo en foros académicos y de cooperación internacional. Yusupa aporta su visión para impulsar el diálogo, la cohesión social y la resignificación de relatos culturales, poniendo de relieve la importancia de las diásporas africanas en la construcción de nuevas narrativas. Su práctica busca resignificar relatos hegemónicos y fortalecer circuitos intelectuales en el contexto global. Y también a mi derecha, Fernanda Celis es museóloga especializada en la representación de la alteridad en los museos de antropología en Europa. Su trabajo teórico sobre museos se une a la práctica en curaduría de exposiciones, produciendo contenidos desde el punto de vista del presente y con especial cuidado en poner en cuestión los impensados coloniales que atraviesan las instituciones y las disciplinas. De origen mexicano, Fernanda ha desarrollado su carrera entre España, Suiza y Francia. Actualmente es miembro científico de la Casa de Velázquez y está elaborando una investigación postdoctoral que busca proponer formas de descolonización interna en las prácticas expositivas. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos esta tarde. Y bueno, para comenzar esta mesa de debate quería un poco enmarcarla o poner un ejemplo de lo que vamos a hablar con el cuadro que tengo a mi espalda, el retrato de un hombre de la isla de Dominica, de aproximadamente 1770-1780, que se cree que pertenece al círculo de Sir Joshua Reynolds. Bueno, este cuadro ilustra bastante el problema un poco de la alteridad en los museos, o tal como ha venido pasando en algunos museos, como en este museo, por ejemplo. Este cuadro se subastó en el año 1983 en París como un cuadro de Gilbert Stuart, un pintor estadounidense, nacido en 1755 y muerto en 1828, y con el título de El cocinero de George Washington. Ahora, después de estuvo durante 40 años en las colecciones Thyssen con este nombre, con este título, y recientemente se ha revisado y bueno, se cree que ni es un cuadro de Gilbert Stuart, sino que es un cuadro pintado en el círculo de Sir Joshua Reynolds, como decía, vinculado él a las sociedades abolicionistas, en concreto a la de Londres, y que representa un hombre de la isla de Dominica. Bueno, entre otras cosas porque está vestido con un traje de gala de seda o de lino, y además tiene un peculiar gorro, que es un gorro también especial de gala, que es habitual en la isla de Dominica, que era habitual en el siglo XVIII, y se piensa que posiblemente un gorro con encajes, también de tela de seda posiblemente, y se piensa que con la ocupación francesa de la isla de Dominica, la breve ocupación francesa desde 1778 a 1783, este personaje pudo emigrar, marchar a Inglaterra y ser allá representado en el círculo de Sir Joshua Reynolds. Lo que también nos mostraría uno de los ejemplos de lo que Paul Gilroy llama las identidades mixtas o hibridadas vinculadas al Atlántico Negro, o sea, es una persona que posiblemente había ido de África a América y de América a Inglaterra. Y ya sin más, partiendo de esta reflexión sobre este cuadro de la colección del Museo Thyssen, querría empezar por las preguntas. La primera pregunta sería, ¿cuál es la representación hegemónica del otro en el Museo Español? Dicho de otra manera, en España, en sus museos, cuando hablamos de otredad, ¿quién es el otro? ¿Qué alteridades suelen representar principalmente los museos en España? No solamente en los museos de antropología, sino en los museos en general, pero los de antropología particularmente. Si
¿Contestas, Emiliano? Bueno, primero muchas gracias Juan Ángel por la presentación, a la Casa de Velázquez, al Círculo de Bellas Artes, al Thyssen por supuesto y a la Asociación Española de Historia Pública por la invitación y la organización. A ver, es una pregunta bastante amplia. Yo creo que hay dos elementos muy básicos. Voy a intentar ser esquemático e incluso dicotómico contra mi propia voluntad. Ahí mencionaste la palabra Museo Español. Yo creo que si pudiéramos aún así identificar una especie de canon sobre el Museo Español, creo que estaríamos caminando en una especie de trampas. Yo creo que preferiría hablar de museos en España, no solo por la obviedad de que hay muchos museos en España, sino porque también hay diferentes imaginarios, diferentes ideas de lo que los museos son, fueron y deberían ser. Yo estaba escuchando la presentación de 4 personas que están específicamente seleccionadas para este evento y ya se me ocurren que hay por lo menos 4 ideas, referencias básicas levemente distintas o que apuntan para diferentes lados de lo que puede ser de lo que fue, de lo que debería ser un museo. Y yo también creo que en todo este debate que se ha dado en el último tiempo, que no deja de ser una moda, la que de alguna manera, si me permite la expresión, nos estamos aprovechando y beneficiando, que lo resumo de forma muy simple con la idea de descolonización. Al menos en el mundo académico que yo más o menos conozco y en el debate público con el que he tenido contacto, nos hemos salteado esta parte que es elemental, que es la discusión de qué imagen de museo tenemos en mente. No solamente la vocación de la palabra, sino incluso en términos más prácticos, más utilitaristas de la funcionalidad, de para qué. Y esto se aplica también incluso si utilizamos el museo como una excusa, que yo intento pensarlo como una excusa para discutir cosas que son realmente, no digo que más importantes, pero que nos permiten salir del museo o pensar el museo como algo permeable y discutir cuestiones más prácticas, más materiales del día a día, de las cosas del comer, como se dice siempre. Y esto se aplica a museos, pero también se aplica a otros conceptos que son muy vecinos y muy próximos, como la idea de patrimonio. O sea, todos cuando pensamos patrimonio, todos de vuelta tenemos una idea muy concreta, pero si me preguntan a mí que defina patrimonio en 2, 3 oraciones, en 2, 3 líneas, no puedo, me voy. O sea, también son estas palabras que nos unen, nos ponen un sentido común, en una referencia, pero al mismo tiempo estamos funcionando puede ser que estemos funcionando, y esa es la cuestión, con lógicas diferentes. Entonces eso con respecto a la idea del Museo Español. Después la otra, la pregunta por el otro, que es como la gran pregunta que también podemos estar días hablando. El otro en los museos. Otra cuestión que hay que debatir, ¿qué entendemos por el otro? Yo en términos, de nuevo, puramente esquemáticos y intentando hacer una especie de diagnóstico, panorama muy general y muy resumido, se me ocurre pensar en 4 o 5 otros como interrogantes que funcionan como disparador. ¿Sí? El otro pensando en un contexto que por la propia historia de los museos, que seguramente todos conocen, siempre que pensamos museos, y esta es parte de la trampa de lo que tenemos que preparar, lo pensamos en un contexto nacional, de nacimiento del Estado-Nación, porque ha sido parte del proyecto de construcción y legitimación del Estado-Nación, y, si nos adelantamos un poquito, del proyecto de expansión colonial, pero esto más o menos creo que lo manejamos todos. Teniendo esto como puntapié inicial, hay un otro en el contexto español, que es el otro de la diferencia interna casi territorial. ¿Sí? Yo cuando pienso, estoy teniendo en mente, por una cuestión puramente pedagógica, museos nacionales públicos y dependientes del Estado central. El otro de la diferencia interna territorial, desde el 78 en adelante, es un otro que en los museos del Estado central está pasando completamente desapercibido. Y yo creo que es un otro que vale la pena interrogar dónde está o cómo aparece de otra forma. Y es un otro que está en la vida cotidiana y llama la atención que está en la vida cotidiana o en cierta vida cotidiana y sin embargo, sobre todo en determinadas geografías, y sin embargo no forma parte de los relatos museológicos y museográficos. El otro así de forma esquemática, es el otro de la modernidad, el otro del proyecto de consolidación del Estado-Nación y del capitalismo, que está representado de nuevo de una forma muy esquemática en el obrero o en el campesino. Y ese otro también, de alguna manera, está de una forma muy tenue, muy silenciada, y uno puede ir al Museo del Prado acá para tener una referencia vecina, con todo permiso del Thyssen, y verlo, y leerlo, y reconocerlo, pero va a ser siempre con la idea de la intención de la mirada de ir a buscarlo. O sea, no es un sujeto activo que está ahí. Estos dos otros, el otro de la diferencia territorial y el otro de la
y el otro de producto de la modernidad y de la consolidación y expansión del capitalismo y del Estado-nación, o del Estado y las naciones, podría haber aparecido en un museo que existió durante mucho tiempo, pero de forma al mismo tiempo muy breve, que fue el Museo del Pueblo Español. El Museo del Pueblo Español, que se creó en el año 34 como parte del proyecto republicano, con una idea de lo que es el pueblo español muy concreta, que después con la guerra y demás quedó ahí muerto en vida, y que en el año 93, esto lo conoce muy bien, se lo extinguió y quedó absorbido por el Museo Nacional de Antropología, con las colecciones distribuidas en el Museo del Traje y demás. Este museo, si no me equivoco, estuvo abierto del 71 al 73, solamente 2 años y medio, 3, de casi 70, 60 años de existencia formal. Claro, hoy en día pensar en la existencia del Museo del Pueblo Español es una idea tonta, por decirlo de una forma muy gentil, muy trasnochada, poco útil y que no tiene ni pies ni cabeza. Pero creo que de una manera el proyecto estaba ahí, entonces hay que de nuevo seguir buscando ese otro en otros lados. Después, ya voy para el final, está el otro, que sería el otro étnico-religioso, que es podemos decir tres de forma muy resumida, el otro musulmán, que de nuevo, como actor, como sujeto histórico, que yo sepa, que yo tenga conocimiento, no está en ningún museo público de escala nacional. Está el otro también de la tradición judía, de la presencia en España. Está el Museo Sefardí, por ejemplo, en Toledo, que es un museo nacional, pero justamente es la excepción que confirma la regla, sobre todo con el relato del otro musulmán, que sigue quedando encerrado en la lógica, en la narrativa de la Reconquista. O sea, me parece que no tenemos ningún relato alternativo al respecto. Y después en este otro étnico religioso está el pueblo de las comunidades romas gitanas, que también, que yo sepa, no está presente, visible en ningún museo, explícitamente como sujeto museo público nacional dependiente del Estado central. Con la particularidad que en la Ley de Memoria Histórica del año del 22, si hay una mención al pueblo, a la reivindicación del pueblo gitano, se menciona así, y sin embargo no hay ninguna mención a la tradición musulmana, por ejemplo, o a estas distinciones de clase que sí podrían leerse a contrapelo. Y el último otro, es el otro con el que más solemos hablar por cuestiones que ahora pero brevemente mencionar, que es el otro de la conquista, del colonialismo, que es un otro que ha sido el otro más útil, más productivo, y es un otro que nos resulta bastante cómodo hablar. Y es un otro que también de muchas maneras condensa, resume, ha logrado absorber en la narrativa todos los otros, el otro territorial, el otro de clase, incluso hasta el otro de género y el otro religioso. Entonces es un otro que yo lo tengo identificado, pero no está exclusivamente ahí, en el Museo de América, del cual ya hemos hablado mucho, pero es una manera que yo veo condensada y resuelta de forma tentativa todas estas tensiones del otro en la idea del Museo de América, que creo que es el gran, aparte del Museo Nacional de Antropología, por supuesto, la gran encarnación del otro, y en la visión del otro estamos nosotros también. Y después, para terminar esto nomás, está la discusión sobre el otro como concepto. Yo creo que está el otro, que es constitutivo de la identidad, generalmente que nos da un sentido de pertenencia, de comunidad, que es América, en este caso, está condensado en la idea del 12 de octubre, que también lo hemos discutido bastante, podemos seguir hablando en las preguntas demás. Y después está el otro, con el que estamos dispuestos a dialogar, al que le reconocemos una entidad, al que hablar con ese otro nos enaltece. Y yo creo que lo que tenemos que distinguir, y yo traje 2 ejemplos que lo voy a dejar más para adelante, ejemplos del Museo de América, pero hay otros, en cómo se juega esta idea del otro como alguien constitutivo de la identidad, que me ayuda a identificarme a mí, a responder de dónde vengo, hacia dónde voy, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y el otro con el que estoy dispuesto a discutir. Y yo creo que ahí está el debate para hacer estas preguntas, llevarlas de vuelta al museo para hacerlas un poco más productivas. Y después seguimos, si quieren. Con eso. Bueno, no sé si alguno más queréis añadir algo. Bueno, a mí me hace pensar, bueno, me sumo a los agradecimientos ya expresados por Emiliano y para dar fluidez, recogiendo estas categorías, ninguno es contemporáneo, ¿no? Tal vez. ¿Son contemporáneos esos otros de los que estás hablando? Porque la temporalidad de esa alteridad creo que puede ser algo también interesante en lo que tendríamos que pensar, ¿no? Porque también está el otro del pasado, de qué pasados, de qué tiempos, ¿no? No sé.
Bueno, yo también me sumo a los agradecimientos porque creo que antes de empezar a debatir de educación, también agradecer a los que nos han invitado aquí y añadir solamente, antes de entrar en la contemporaneidad, el otro tribal, el otro africano, porque parece que cuando hablamos hablamos aquí del indígena de Latinoamérica, pero no hablamos del africano tribal, y que también este es un otro que también ha existido en los museos en España. Y quería añadir este dato también, antes de entrar en la contemporaneidad, porque sí. Sí, bueno, no sé a qué te referís con contemporaneidad, digamos, pero se me ocurría, mientras hablabas, hacía un ejercicio, vine caminando yo desde Cibeles hasta aquí, en 2 calles y media. No quiero pecar de estructuralista en el sentido, pero yo veía estos otros, uno se los topa, digamos, están personificados en carne, o sea, cada uno de estos. O sea que es un relato histórico que recupera el pasado, pero vuelve a lo que mencionaba al principio, esta idea de que se materializa, está en condiciones materiales, está en cómo hablamos con el otro. No estamos hablando de, como sabes muy bien, Fernanda, de abstracciones, de relatos que están ahí flotando, sino que están sudando ahora afuera como estábamos sudando nosotros hace media hora. Perdón, algunos más que otros, obviamente. Sí. Sí, yo también quería apuntar que me parece, bueno, respecto a las categorizaciones que has hecho, me parece muy buena el apunte de Yosupa, porque muchas veces se olvida la implicación de España en la trata transatlántica, y yo creo que es, bueno, se olvida o se quiere olvidar, ¿no? Y es una parte, bueno, y la presencia en África hasta el año 69, etcétera, y es otro componente que es importante. Si queréis paso a la segunda pregunta, que dice, bueno, en un museo cada vez más homogeneizado, marcado por la circulación de personas, mercancías, ideas y por la existencia de sociedades complejas y diversas en sus componentes, como acabas de decir, Emiliano, ¿qué función cumplen los museos de lo otro? ¿Qué sentido tiene su afán de clasificar el mundo en compartimentos estancos? Y si me puedes responder, Patricia. Sí, bueno, pues los museos dedicados a mostrar lo otro, los museos de antropología, los museos de culturas del mundo, yo creo que sí que tienen un papel importante, que es mostrar la diversidad cultural y que hay otras maneras diferentes de entender el mundo aparte de la occidental y de relacionarse con el mundo. Hay otras historias, porque siempre se cuenta la historia, sobre todo de los pueblos que han sido colonizados, por sus colonizadores y no por esas personas. Hay otras historias, hay conocimientos que nos pueden servir a todos, por ejemplo, para hacer frente a la crisis climática global actual, que normalmente en los museos no se han tenido en cuenta y no se consideran científicos, pero muchas culturas tienen pues, sus propios conocimientos tradicionales, su epistemología. También pues mostrar todo esto me parece que es una labor fundamental, pero mostrarlo no como se mostraba hasta hace relativamente poco tiempo, la diversidad cultural, que eran los profesionales de museos, que no pertenecían a ninguna de esas culturas que estaban representadas en los museos, los que se erigían en intérpretes de sus historias y los que eran la autoridad. Lo que trabajan los museos de antropología ahora, incluido el Museo Nacional de Antropología, y que, bueno, que para nosotros es fundamental, es trabajar con las comunidades de origen de las colecciones y con las comunidades que están representadas en el museo, pues en exposiciones, en actividades, etc. O sea, nosotros y nosotras no queremos ser la autoridad. Queremos que esas personas pues, tengan el museo como una plataforma también para contar sus problemáticas actuales, porque viven en el mundo actual,
que han sobrevivido, muchas a procesos de colonización y de genocidio, que han resistido, que siguen estando ahí, que han cambiado, porque todas las sociedades cambian, la nuestra también, y todos tienen derecho a cambiar, y que sus culturas pues continúan estando ahí y que son dinámicas y están vivas. Y luego también... Como dar visibilidad a esos otros saberes. Sí, claro. Sí, y también poner el foco en que nos acordemos de que no somos solamente la cultura occidental, ¿no? Que a veces es como la cultura predominante y el papel, y dejar, como dices, hablar a los... Claro, y también que muchas veces hay cosas, son como pequeñas cosas, palabras o que asumimos que es que no son así, ¿no? Que hay un mundo más allá, que no nos damos cuenta. Cuando utilizamos determinadas palabras como descubrimiento, para hablar del descubrimiento de América, no solo yo, bueno, hace poco lo vi en una caja de Rooibos, no recuerdo la marca, que contaba la historia del Rooibos en la parte de atrás y decía, el Rooibos lo descubrió un comerciante ruso. Pero te estaba diciendo que hace miles de años en Sudáfrica, entonces no lo descubrió un comerciante ruso. O sea, vamos a ver. Y a mí ese tipo de cosas me llaman mucho la atención, pero a lo mejor si no se lo dices a la gente, no se da cuenta, lo da como por hecho y como normal, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones me parece que los museos de antropología tienen un papel muy importante. También en los museos se han conservado objetos que pueden servir para la revitalización cultural para muchas sociedades, porque solo se conservan en los museos, porque esas sociedades han cambiado. Muchas veces pues por la acción colonizadora, los misioneros que prohíben determinadas ceremonias, etc. Y ahora solo se conservan en los museos. O porque no se han conservado y ahora las cosas se hacen de otra forma, pero a lo mejor a esas personas les interesa visitar el museo, acceder a esas colecciones que en realidad son su patrimonio cultural y tienen derecho a acceder a ellas y pueden servir pues, para su presente, también para generar conocimiento para las futuras generaciones. O sea que creo que sí que tienen un papel importante. Sí. No sé, Fernanda, tú que eres un poco, te has estudiado mucho en Europa, cómo se trabaja también Yo estoy de acuerdo con Patricia en esta idea de que son espacios que tienen un significado en el presente, ¿no? Tendemos a pensar en los museos como espacios del pasado, pero son espacios en los que las cosas se pueden activar claramente, ¿no? Y creo que esa dimensión es la que los hace significativos, aparte de ser espacios públicos y que donde se pueden negociar cosas. Y que yo creo que se puso mucho en cuestión hace unos, o sea, a final de los años 80, con toda esta crisis de la legitimidad de las ciencias humanas, de quién tiene derecho a enunciar en nombre de quién, y entonces los museos de antropología cayeron mucho ¿no? se han señalado mucho. También porque la propia disciplina fue migrando a otros paradigmas, ¿no? Y entonces el objeto ya no era el que contaba las cosas, sino el estructuralismo, y entonces los museos fueron cayendo en cierta desafección, y entonces se ha tendido a criticarles mucho y a imaginarlos como espacios polvorientos que solo son como... que solo reproducen unos conocimientos antiguos, ¿no? O trasnochados. Pero yo creo que se distingue, el trabajo en museos se distingue a lo que podamos ver en un documental en la tele, a lo que, o sea, se pone en cuestión cuál puede ser el proyecto de un museo de antropología que se dedicaba a mostrar las cosas de otros mundos en nuestro mundo, cuando ahora todos podemos coger un vuelo al Caribe y ver las pirámides mayas, ¿no? Pero el trabajo de mediación que hace el museo, de traducción de lo otro en lo propio, es un trabajo científico que, llevado a bien, le distingue de otras mediaciones, creo yo. O sea, que era tampoco... O sea, la idea, bueno, entre otras cosas, es
esta idea del museo en su afán de clasificar el mundo en compartimentos estancos desaparece un poco, ¿no? Y es más bien activación y crear como lazos con la sociedad y con comunidades que a veces están como no son... Y aplicar las cosmovisiones de esas comunidades a la gestión del museo, al tratamiento pues, de las colecciones, de las exposiciones, de las actividades, también de nuestras bases de datos, que están basadas en sistemas de clasificación occidental, que además la normalización, los tesauros están muy bien pues, para compartir información, pero también no responden a muchas de las necesidades de estas comunidades, ¿no? que tienen unos sistemas totalmente diferentes. Y creo que también tiene un papel importante a la hora de desterrar estereotipos. O sea, si bien lo tuvo muy importante al principio, cuando surgen los museos de antropología, en crear precisamente esos estereotipos y demás, y en el racismo también, y instrumentos también del colonialismo, y se beneficiaron del colonialismo. Pero sí que ahora tienen que tener un papel pues, para educar a la sociedad en contra del racismo y para desterrar todo tipo de estereotipos. No, quería añadir que bueno, el museo tiene que tener asumir una función crítica para poder convertirse en un espacio de reflexión donde también se apela a un ejercicio de revisitar su pasado histórico, el pasado histórico que también ha creado el otro y que ha creado este concepto de la otredad, porque hemos hablado de cómo se representan los objetos en el museo. En muchos museos los objetos están descontextualizados. Primero se han descontextualizado de su contexto porque se han sacado de un contexto que les pertenece y llevado a otro contexto que no es el suyo, pero en este contexto se le da una apropiación o una literatura, podría decir, que no le corresponde a este objeto. Yo creo que asumir esta función crítica también me parece que es un ejercicio que los museos deben adoptar. Sí, totalmente de acuerdo. Un comentario, una pregunta, para ser como el malo de la película. Esta idea que yo estoy completamente de acuerdo con Patricia, la idea de abrir, desde naturalizar, historizar los propios criterios de clasificación, la propia historia del museo en la construcción de la otredad, pero esto que es un ejercicio yo creo necesario, que es un punto de partida, no elimina las relaciones de poder que sigue habiendo. Los museos, y no estoy pensando necesariamente en el director, la directora, los conservadores que forman parte de un trabajo y con una predisposición, una voluntad muy loable, pero que forman parte de una estructura de un Estado que se ha legitimado y en donde acumular una pieza no es solamente acumular una pieza, es un ejercicio de poder que se reivindica en estos pequeños simbolismos todos los días. Esta selección de, bueno, voy a abrir y voy a abrirme al otro. ¿Quién es el otro? ¿Cómo lo selecciono? ¿Cómo interactúo? La cuestión de los recursos materiales. Esto se ve en el caso de España relativamente poco por una cuestión meramente comparativa. Pero uno se va a otros países de Europa donde están aconteciendo y forma parte del mismo debate y los intereses, porque en España aparte no tenemos una ley de mecenazgo comparable al caso de Francia, que seguramente conocen más el contexto, pero los intereses económicos que siguen habiendo hoy mismo con empresas para financiar estos intercambios culturales con determinados contextos, por ejemplo, de Francia, la idea de naturalizar y repatriar objetos, pero estas mismas empresas son las encargadas de construir en África los mismos museos y de formar a los mismos conservadores. O sea, esto estamos uno no quiere entrar en un cierto cinismo, pero en esta idea de reconocer las relaciones de poder y en donde no hay respuestas correctas, ni perfectas, ni definitivas. Pero es algo que se tiene que poner sobre la mesa. Entonces, yo creo que no es que hay una solución de nuevo definitiva, pero es algo que es inevitable. Que en estos, por eso pensaba al principio el museo como excusa. Discutimos estos elementos para ver otras cosas que también están sucediendo al mismo tiempo y que no lo podemos dejar de lado. Eso, ¿no? Bueno, paso a la siguiente pregunta.
La elaboración, bueno, esto viene un poco a lo que ya hemos hablado, lo que hemos estado debatiendo o hemos tocado un poco tangencialmente. La elaboración de los discursos de los museos tienen como objeto la alteridad, han pasado por diferentes paradigmas. Desde los años 80, como se ha dicho, la crisis de la representación en las ciencias sociales ha dado lugar a la puesta en cuestión de la autoridad de los científicos, de los museos, como únicos enunciantes capaces de representar a las culturas otras. En este afán de que la palabra autorizada no sea monopolizada por una sola voz, ¿qué hace el museo? ¿Qué puede hacer? ¿Qué cede la voz al otro? ¿Se abre a la escucha sin interferencias? ¿Cuál es tu experiencia, Josua, en concreto? Vale, porque esto es una pregunta también un poco complejo, porque si hablamos desde mi experiencia, yo podía decir que efectivamente el museo, hablando también del museo con el que más relación he tenido, que es el Museo de Antropología, es un museo abierto a recibir, porque la idea de dar voz a mí también me chirría un poco, porque no puedo yo esperar que otro me da la voz para poder yo tomarle la palabra. La palabra yo creo que se tiene que redistribuir de una manera también equitativa. Y mi experiencia con el Museo de Antropología, yo creo que es una experiencia de acoger y de implicar a las comunidades, la comunidad a la que yo representaba en bueno, a lo largo del trabajo que he tenido, de colaboración que tengo con el museo, porque todavía sigo colaborando con el museo desde 2018 que entré ahí a través de unas prácticas que me llevó la Universidad Autónoma de Madrid, y ahí empezamos con una exposición que se llama Personas y objetos que migran. Empezó con Ecuador, si mi memoria es buena, sí. Y luego siguió con Senegal. Y en esta experiencia, y por este proceso también sigue todavía, porque recientemente fue China y creo que ahora mismo también se está planteando para Marruecos, si no me equivoco también. Y esta experiencia fue una experiencia, yo creo que muy positiva, porque nosotros somos los que diseñamos esta exposición. Somos los que elegimos lo que contar, cómo contarlo, y tuvimos el espacio y supimos también representarnos dentro de este espacio. Y el trabajo también se hizo de una manera como un trabajo de campo, donde la base era reuniones constantes y para elegir los objetos, y aquellos objetos que elegimos también darle el significado real del objeto, lo que significa para nosotros, para nuestra cultura, y cómo también estos objetos pueden dialogar con el museo y con también otras culturas que son la cultura que nos acoge, entre comillas. Y en esta experiencia yo creo que es una experiencia positiva, pero creo que también los museos también tienen todavía que abrirse más, porque creo que la idea no es solamente invitar al otro para que dialogue con el museo, invitar al otro para que cuente lo que quiero contar. Pero creo que tiene que ir más allá, porque para mí hay dos conceptos muy fundamentales, que es la transculturalidad y la coculturalidad, que son fundamentales y que también puede ayudar a los museos a incorporar, supongo que no es el concepto mejor aquí, pero a invitar a los otros
para que haya ahí un diálogo, porque lo que falta también es este diálogo, porque invitar al otro para que cuente su historia, para que cuente lo que quiere contar de su cultura, creo que se queda también un poco corto, porque en este mundo tan abierto, globalizado, donde hay cruces de cultura, una hibridación cultural, es necesario que las culturas dialoguen. Y en este contexto también creo que el museo tiene que esforzarse un poquito más para que este diálogo puede también tener lugar en el museo. Y que el otro también, no solo hablar de sí mismo, pero también pueda plantear el museo otro proyecto que hable del otro o dialogar con el otro. Y este diálogo creo que es una tarea, bueno, hay museos que están en esta línea, pero es tarea pendiente, porque también hay que decirlo, la exposición de memoria colonial, también hubo un diálogo entre comisarios de diferentes procedencias y diferentes culturas para plantear esta exposición que, en mi opinión, bueno, hay opiniones divergentes, pero es para mí algo importante y fundamental. Sí, yo creo que como de los retos un poco que establece que propone la decolonización o descolonización, uno de ellos es el poner en cuestión la universalidad de los relatos, ¿no? que han planteado muchos museos y que todavía es bastante frecuente en base a la idea de cientificidad, ¿no? Un poco como, bueno, es que esto es científico y esta es la historia que hemos estudiado y que se ha venido repitiendo y que se considera como la historia veraz, ¿no? Un poco. Y luego la otra, digamos, la otra labor pendiente es que los museos sean, no hablen solamente desde las instituciones, sino que participen, que se negocie un poco los relatos entre todos, ¿no? Un poco lo que, bueno, habéis puesto un poco, habéis analizado en el caso del Museo de América, ¿no? Esa voz, ¿dónde está la voz del americano, de la persona colonizada? Bueno, pasando a otra pregunta, desde tu experiencia, Fernanda, ¿podrías contarnos qué dispositivos usan los museos para insistir en la desfamiliarización, es decir, en el distanciamiento crítico de los lugares comunes, por lo menos tu experiencia también que has visto museos en Bélgica, en Francia, digamos, romper con estos relatos, con estos lugares comunes y con todo aquello que nos parece natural, pero que forma parte de nuestras propias construcciones socioculturales, ¿no? Y que a veces damos por, como hemos dicho, me estaba acordando ahora, por ejemplo, de las mitologías de Barthes, ¿no? Estas cosas que se dan como por naturales y que en realidad no nos damos cuenta de que son construcciones de cada época y de cada cultura y un punto de vista, bueno, lo que se ha llamado también el pensamiento situado, ¿no? La necesidad de pensamiento situado. Exactamente, yo creo que esto enlaza muy bien con justo lo que acabamos de hablar, ¿no? De quién toma la palabra. Un fenómeno, digamos, que he visto más de una vez y que me resulta por lo menos atractivo es ver que en ese quién habla y quién dice, a veces el que no dice nada es el museo. El que parece que no dice nada es el museo. Hay una voz en off que cuenta las cosas, que parece que se cuentan solas, como si emergieran de la nada, ¿no? Y yo creo que ese es probablemente el discurso más
peliagudo, porque es el que nos resulta imposible situarnos delante de él, porque está sonando de fondo, pero uno como visitante, digamos, no se puede posicionar contra eso, porque es lo que es, las cosas son como son. Y esa neutralidad pretendida del museo, yo creo que es una de las que en ese punto de que tome la voz otros actores, a mí me gustaría también escuchar la voz de los actores del museo y saber quién firma qué dice y por qué lo dice, ¿no? Porque en las exposiciones temporales estamos acostumbrados a ver el nombre del comisario y a entender en qué contexto lo dijo y por qué, pero en una permanente, por ejemplo, esa información se queda muy perdida y entonces uno dice, ¿y esto quién lo hizo? ¿Fueron los antropólogos de la Complutense en los años 90? ¿Quién fue? ¿Qué quería decir? Y poder situar esa fuente, poder situarse, situar al museo, también nos permite a nosotros como visitantes o como gente de fuera cuestionar eso que se está diciendo. Entonces, en esa polifonía a mí me gustaría ver emerger al museo, significarse, ¿no? Y esa es una de las convenciones narrativas con los que se construyen los objetos de los museos, que siempre las estamos construyendo con retóricas normalmente coloniales. Y entre esas retóricas, pues hay algunas que favorecen el pensamiento crítico y otras que están abocadas a anestesiar el pensamiento crítico y son a las que estamos acostumbrados. Entonces, yo soy me suelen gustar mucho los gestos más imperceptibles, los gestos más mínimos que puede uno ver en una exposición, porque son los que se le escapan a las cámaras y al ruido mediático, pero que creo que modelan muy bien las maneras en las que entendemos el mundo. Así como todo lo que no vemos en un museo está abocado a contarnos una historia y no sabemos situarlo, y no sabemos por qué sentimos una distancia con los objetos, por qué sentimos una distancia con las culturas, pues hacer los caminos inversos en las salas de exposiciones creo que suele ser una cosa como bastante rompedora. Y ahí la verdad es que el trabajo de Patricia Alonso en el Museo de Antropología con la colección americana, para mí en mi investigación fue como muy provocador, porque algo, o sea, yo iba a las salas de exposiciones, o sea, mi trabajo de campo era así, ¿no? Ir y ver las cosas 3000 veces y de repente sentir que algo era diferente y en una sala que, si me permito la expresión, era, hasta cuando yo estaba haciendo la tesis, sumamente clásica, organizada en unos criterios muy estancos, que eran transversales a diferentes regiones del mundo, pero algo, en este caso en algunos textos, me resultaba diferente, entonces le daba vueltas, ¿no? Y una pieza que justamente me parece interesante porque reúne dos espacios, que es el Museo Thyssen y el Museo Nacional de Antropología, porque me pasó este ejemplo con un adorno de plumas que donó la baronesa Thyssen al Museo de Antropología. Y leyendo ese texto, yo decía, ¿qué le pasa a este texto? Y es que era un texto anacrónico, ¿no? Era un objeto de 1950 que terminaba hablando de cómo estos objetos se ofrecían a los soldados cuando regresaban de Irak. Y me pareció maravilloso, porque dije, o sea, aquí hay un uso heurístico del anacronismo. Este objeto que podía hablarnos solo de 1950, teóricamente, nos está hablando de nosotros, nos está diciendo algo contemporáneo con lo que el visitante se puede sentir afectado y cercano. Cosa que en los museos de antropología es el proyecto inverso. Normalmente nos ponen las cosas para ver qué tan diferentes somos de aquel que tenemos delante, ¿no? Y aquí resulta que teníamos algo en común y era muy sutil. Y entonces, ese es un ejemplo de cosas que nos rompen esa tranquilidad con la que hacemos una visita.
El camino inverso, que yo creo que logra la desfamiliarización de nuestros lugares comunes, lo he visto en otro tipo de museos y es una suerte de extrañamiento, ¿no? Esa sensación de que lo que conocemos de repente parece raro. Y bueno, se ha trabajado en literatura y creo que es una incomodidad frente a lo que vemos todos los días, que no es fácil de conseguir, pero que pasa por situarse, pasa por darse cuenta de dónde estamos y que a veces las cosas que hacemos no son tan normales, o que son normales para nosotros, pero que para el de al lado puede que no sean normales. Entonces eso yo lo he visto en dispositivos como más escenográficos, pero finalmente la forma como más sencilla de identificarlo es una vez más a través de los textos de exposición, que yo abogo mucho porque son una cosa importante. Y en un texto a veces uno se puede sentir que nos están hablando de algo nuestro y que no es normal, esa forma de comer pan que tenemos en Europa, ¿no? Antes de ir a contarnos que en México se comen tortillas todos los días, igual si nos sueltan que aquí todos los días se compra pan, pues empezamos a desandar ese automatismo, ¿no? con el que vemos nuestras propias prácticas. Sí, también a mí me parece que es, bueno, tal vez por experiencia, los museos les cuesta mucho incluir la contradicción en sí mismos, ¿no? Es como, tenemos que dar respuestas y todo debe estar, no debe haber contradicciones porque... Y a veces esto, bueno, esto es como muy peligroso, ¿no? Puede ser bastante peligroso, ¿no? Porque a veces se acaba simplificando, se acaban recurriendo bueno, pues, organizaciones o ordenamientos de las colecciones muy académicas, muy cronológicas, pero también y con una sola voz, ¿no? Porque la contradicción implica que haya voces disonantes, pero eso yo creo que los museos todavía les cuesta asumirlo, ¿no? Por ejemplo, a mí a veces he discutido, ¿no?, sobre las cartelas en el museo. Y bueno, ¿para qué vamos a poner cartelas? Cada uno que entienda el cuadro como quiera y que no te dirijan, ¿no?, para leer. Y dicen, no, a veces es que no es que tengas que tener una cartela, sino que tendrías que tener varias y que tú eligieses con la que más te interesase o la que más... bueno, las explicaciones pueden ser contradictorias y pueden enriquecer, ¿no? Pero esto es difícil todavía para asumir para los museos. Sí, no, pero tienes toda la razón. O sea que es verdad que también cuando escribes cartelas, muchas veces además son cosas que son muy complejas de explicar. Y dices, sí, le tengo que explicar en poco tiempo, porque, o sea, en poco espacio, sí. Porque, claro, ¿quién se va a leer? Y luego hay muchos visitantes de los museos que les fatiga o les crea intranquilidad el que haya como esas interpretaciones tan disonantes, ¿no? Porque ellos prefieren que tú les enseñes... Es un ejercicio necesario, en parte. Sí. Yo digo, ahí tenemos podemos tener en el caso de España millones de opiniones sobre un determinado fenómeno, pero cuando hay que condensar una narrativa oficial en 100, 150 palabras, ya impone un poco más, y el ejercicio exige una cierta responsabilidad, y ahí es donde esta idea de poner quién está diciendo esto, de dónde lo está diciendo. Por eso yo creo que, retomando un poco irónicamente lo que mencionaba Fernanda, el museo, que realmente tiene una referencia histórica fundamental, es el que más está rehusando a historizarse a sí mismo. Nosotros lo vemos en el caso del Museo de América, que ha hecho cambios puntuales, cruciales recientemente, y esos cambios han desaparecido. Parece que dentro de la propia historia del museo no está, y uno como historiador cree que el relato que había antes, por ejemplo, sobre la trata de esclavos, tiene que permanecer no como un relato consagrado, sino como un relato eventualmente resignificado. Pero si se borra directamente, uno parece que todos los relatos emergen absolutamente de la nada y que está todo en la superficie, cuando hay una profundidad, un ejercicio arqueológico ahí que hay que hacer. Pero bueno, ese es nuestro interés, o interés personal mío de un grupo, que somos historiadores. Pero después viene una gente de la comunidad y te dice, este relato
degradante, no lo quiero ver ni dentro de un cajón. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el caso de los monumentos. De los monumentos, sí, nosotros sí, vamos a favor de la resignificación para conservar el documento, el proceso histórico, y uno me dice, esto hay que prenderlo fuego directamente. Y claro, no puede tener un diálogo, que yo iría más por el debate con el diálogo, ahora si quieres lo comentamos un poco más, pero claro, no le puedo imponer mi interpretación al otro y no puedo legitimar el fundamento de su voluntad para quemarlo. Entonces, son diferentes, claro, nuestro discurso también es un discurso situado. Interés en este caso, no deja de ser político, pero está anclado dentro de una tradición que está basada básicamente en nuestro interés y en nuestra noción de qué es lo que sería más saludable, más reflexivo, crítico a nivel social, pero no deja de ser eso, precisamente. Ahí yo, perdón, por ejemplo, yo echo de menos la sala de los orígenes que desapareció del Museo Nacional de Antropología, porque justamente, ¿no? En museos en los que estamos acostumbrados a una deshistorización de los objetos, a hacer historia, hacer una metamuseología, digamos, ese ejercicio del museo de verse a sí mismo y de contar de dónde vienen las cosas y quiénes han hecho qué y cuándo y en qué contexto, creo que le daba una densidad al propio museo. Creo que es una cosa que aparte ahora se está poniendo cada vez más de moda, hacer ese ejercicio metamuseal antes de ir a ver la actualidad, saber de dónde venimos, ¿no? Pero disculpa, y último comentario de mi parte. Yo creo que hablaron del tema del conocimiento científico, que eso ya comparto. Yo creo que en esta dicotomía los museos están más tirados a la idea de lo sagrado, del templo del saber. Yo digo, siempre me parece, y mañana creo que tengo con un grupo una visita al Museo de América, y me pasa en el Museo de Antropología y en otros museos, sobre todo Antropología, todo el mundo cuando entra a un museo, y ya lo he repetido en otra oportunidad, baja la voz. Como si estuviera en un templo. Sabe que ahí, no sabe que hay, pero sabe que ahí hay algo. Que hay algo que merece un cierto ejercicio de predisponerse de forma distinta. Yo creo, y es una forma dicotómica que se mezcla, no tiene nada que ver con la noción del conocimiento, porque nosotros, algunos más que otros, somos bastante irreverentes y aunque venga un médico y me hable de cáncer, yo voy a creer que sé más que él, pero digo, en esta noción de que hay una cuestión ahí que está como que tiene un núcleo duro que está en el museo no como artefacto, no como documento, sino como monumento, tendría que ser, que el museo mismo se rehúsa a denaturalizar porque es parte del capital simbólico que tiene el museo. Porque si no, se pondría a la misma par que un documental, que una película, que la industria del entretenimiento, y el museo se participa de esa industria de otra manera, con otros intereses, con otras necesidades, por ejemplo, la industria del turismo y de la cultura visual. Lo que le ha dado históricamente tanto poder al museo, esto es no solo decir cosas, sino mostrarlas, te lo estoy mostrando, es lo que al mismo tiempo le obliga a jugar este juego de la sociedad del espectáculo y que hace que después de más de casi 200 años de nacimiento del Museo Moderno tal como lo conseguimos, sigan siendo unos artefactos con un poder bastante considerable. Pero la idea del templo de lo sagrado sigue estando ahí. Y es algo que nos cuesta más por nuestras propias nociones de cómo lidiar con esto que sabemos que está, pero que es un poco más de lo que creemos que es. Entonces, creo que también está ahí la Luego me cosa. referiré yo también a la idea del templo, pero quería avanzar en las preguntas un poco para que no se nos eche el tiempo encima. Patricia, en este caso te quería preguntar, cada vez se entienden más a los museos como espacios vivos, centrados en los visitantes, espacios para ser lugares de encuentro, de actividad pública, pero no olvidamos su función primera, que es la conservación y la puesta en valor de una cultura material. Así que, ¿qué pasa qué hay con los objetos? ¿Qué se colecciona para hablar de todo lo que no es el uno, ¿no? ¿Qué papel? Porque todavía los objetos siguen teniendo como el fetichismo, el aura de los objetos sigue siendo muy potente. Sí, en nuestro, vamos, yo creo que en todos los museos en todos los patrimoniales, museos, ¿no? Sí, sí. Y a nosotros, o sea, nuestra política de adquisiciones, lo que nos gustaría, o sea, lo que pensamos que es la mejor manera de adquirir colecciones sería que los miembros de esas comunidades fueran los que eligieran qué quieren que esté en el museo, qué consideran que les representa mejor, o por los motivos que decidan, que piensen que eso debería estar en el museo. O sea, eso es lo ideal, sería la forma ideal. También adquirir
obras de arte de artistas locales para fomentar, actuales, claro, para fomentar la creatividad actual y la creación. Y digo artistas porque para nosotros también esa diferenciación entre arte y artesanía pensamos que es muy eurocéntrica, ¿no? Entonces, a no ser que una persona se reivindique como artesana porque quiera resignificar o reivindicar el término, consideramos que todo es arte y bueno, el arte pues es esa manera que tienen de expresar lo que quieran y también cómo son en la actualidad, que es Sí, muy importante. todavía yo creo que pesa mucho, vamos, a mí me da la sensación, criterios como la calidad, ¿no? O sea, Sí. arte es solo lo que tiene una calidad, los grandes maestros. Y además se ve como que no hay un interés comercial cuando, bueno, no sé, que el arte se vende y sí que hay muchos intereses comerciales detrás y la artesanía es como algo más, pues con una finalidad más comercial, que se hace, pues, Ya, se hace bueno, muchas sí. cosas en lugar de solo una, la obra única, pero... Joshua, ¿qué mecanismos se te ocurren para abrir en los museos las interpretaciones sobre el otro, para democratizar sus relatos? Ya has hablado un poco, creo que es bueno, la experiencia del Museo Nacional de Antropología, ese diálogo, esa negociación, ¿no? con precisamente los herederos de los objetos que están representados. ¿Se podría avanzar hasta qué otras iniciativas o qué límites ves ahí? Sí, yo creo que para fomentar esta diversidad y la inclusión en los museos del otro, ya que estamos hablando del término del otro, y para democratizar más los museos, creo que hace falta mucho trabajo, y empezando con la representación del excluido, del que siempre ha sido el excluido en los museos, el tribalizado, el etnizado. Y esta presencia yo creo que es algo que también puede resignificar esta diversidad de la que yo hablaba antes, de que es lo que nos define en este mundo contemporáneo, o por lo menos es lo que creo o quiero pensar que es lo que nos define. Y también estoy pensando que es necesario también establecer una programación educativa inclusiva a base de talleres y actividades que reflejan también esta diversidad. He hablado también de co-colaboración, co-cultura, de transcultura. Esto también creo que es algo que tiene que reflejarse para que las comunidades que componen la sociedad pueden dialogar o discutir, según el término que queramos utilizar, dentro de este espacio que compone esta sociedad diversa. Fomentar también una diversidad en el personal laboral, porque en los museos la realidad es que no se ve en el personal laboral esta diversidad, no existe. Y yo creo que también esto es muy importante también fomentarlo. Organizar eventos culturales también que manifiesten esta diversidad. Y por último, lo que se me ocurre es lo que también está haciendo esto sí, los museos, o por lo menos el Museo de Antropología, que yo tengo más contacto, es incorporar dentro de la estructura del museo una estructura de mediación, porque para mí es muy importante esta estructura de mediación cultural, porque esta estructura es capaz de reinterpretar, explicar lo que se plantea dentro del museo, para que el visitante
el visitante, que no es solamente el visitante, hablando del contexto geográfico español, el visitante español, pero el visitante, el otro, también pueda entender muy bien el discurso que se plantea en el museo. Creo que estos son elementos que para mí haría falta también. Emiliano, ¿qué términos en la relación entre alteridad y colonialidad tenemos que revisar en los museos? Es una pregunta un poco general. Todo. Creo que más o menos lo hemos ido conversando un poco. Yo creo que siempre hay dos cuestiones muy básicas, muy elementales, que es, que lo hemos conversado, desnaturalizar relatos. Esta idea que no bajó alguien y nos dijo esto es lo que hay que exponer, lo que hay que decir, que esto implica algo que mencionaste vos, abrirse a la inconsistencia. Yo siempre pienso en el caso de América, pero se puede pensar en prácticamente todos los procesos sociales. Pero el caso de proceso de expansión colonial europeo, ya no pienso en España. Un proceso que fue constitutivo, así abuelo de pájaro, del capitalismo, de la modernidad, de nuestra noción de ciencia moderna, que afectó la vida de millones de personas, y voy a decir afectó como para ser suave, ¿no? Afectó la vida de millones de personas, que erigió y sistematizó la esclavitud como una política de Estado y racializó casi un continente entero, que modificó el mapa de distribución de riqueza y poder a escala global, y que de hecho reconfiguró la noción de lo global. ¿Cómo puede haber una única interpretación de eso? Pero no se me ocurre, si acá tenemos 5 opiniones y todavía no pasamos para aquel lado, imagínate un proceso que duró entre 200, 350 años dependiendo de qué. Y esto pensándonos de una forma individual, solo en una habitación con nuestro propio eco. Imagínate si ya empezamos a preguntar a otros. Y depende de qué otros, ¿no? Esto que me gustó que dijiste de dar la voz a los otros como si la gente estuviera esperando ser reconocido, que tiene que ver con la idea de poder. Entonces la idea de que buscar desnaturalizar narrativas, y estas narrativas que tienen que incorporar la contingencia, la incertidumbre, la duda, la contradicción. Por eso yo digo que ya tengo un defecto de forma, que es la idea de diálogo, que yo por supuesto estoy a favor del diálogo, hay que dialogar, pero no sé por qué siempre pienso y en realidad estoy pensando personalmente, cuando pienso en la idea de diálogo, en el horizonte, aunque sea de forma ingenua, está la idea de algo parecido a la reconciliación, que es una cuestión política, social, pero también esta idea de construir un único relato, lo más amplio, lo más inclusivo posible, pero de una idea de un único relato. ¿Cuál es el problema en que haya muchos relatos? ¿Por qué no podemos pensar formas en donde haya diferentes relatos y donde en esa diversidad de relatos se vean relaciones de poder del pasado con el presente? Lo que pasa es que ahora parece que, bueno, creo que las guerras culturales se han convertido como en el día a día, ¿no? O sea, qué se pone, digamos, qué relato está en un museo o que estén 2 relatos a la misma altura, a veces es como impensable, ¿no? Parece relativamente... Ahí tenemos muchas trampas. Comparar y poner a dialogar no significa poner en igualdad de condiciones. Eso por un lado. Y después, para bajarlo un poco más al terreno, estaba hablando con alguien que tanto este proceso de reconfiguración del Museo de América, y claro, yo decía, bueno, esto es un proceso que tiene que ser público, tiene que estar abierto. ¿Cómo puede ser que la gente que está participando de esto nos enteremos por el diario o algo así? No, esto es una convocatoria. Aparte de la estructura del Estado, la noción, yo vivo hace más de 10 años en Europa, la noción de funcionario todavía me parte la cabeza. Y alguien decía con cierto criterio y entendiendo la situación que está, es que si digo algo, la derecha me van a matar. Me van a... Y le digo, haga lo que haga, lo de la derecha te van a matar. Y lo de la izquierda también. Entonces, ya que estamos pronto que va al debate, dale para adelante, como se dice, digamos. Pongamos sobre la mesa la idea del diálogo y reivindicar el conflicto también. Porque reivindicar el conflicto no significa arrancarnos la cabeza. Reivindicar el conflicto implica eso, reivindicamos el conflicto para evitar arrancarnos la cabeza. Entonces, esta idea de... Seguimos ruyéndole a esta idea porque, bueno, esto también, como se suele decir en mi pueblo, el que se come con leche ve la vaca y llora. Un poco también se aplica a esta noción. Nosotros también buscamos el confort de un único relato, porque nosotros también luchamos con la idea de la incertidumbre. Bueno, la última pregunta y ya paso al público.
Bueno, en relación a lo que hemos hablado antes de los museos como templos, ¿no? Los museos occidentales vinculados en su nacimiento al colonialismo y a la reafirmación de los relatos nacionales han sido calificados en ocasiones como templos de la blanquitud. La reafirmación de la mismiedad, esto es la exaltación de los valores de la cultura occidental en museos, en este caso no de antropología, ¿qué consecuencias tiene en relación a la otredad y a la creación de un museo más diverso, ¿no? Esta especie de reafirmación de la exaltación de la cultura occidental, un poco que es lo que los museos han venido haciendo, y en realidad un museo como este museo en principio tiene una colección y se dedica a publicitar su colección, ¿no? a difundir su colección, es un poco pero a la vez está como excluyendo otros puntos de vista. Sí, Fernanda, no sé si tienes... Sí, bueno, finalmente me imagino que no hacer nada es hacer algo, ¿no? La pasividad ante los discursos, el no discurso es un discurso en sí, entonces no contar ciertas cosas hace que se reafirme la mismidad. Entonces, si el museo no hace un trabajo crítico, está trabajando en el otro sentido. Eso es así. Entonces, en la mesa anterior, que era sobre mujeres y museos, una de las profesoras que estuvo con nosotros, Marianne Cao, decía que cuando una mujer entra a un museo, aprende su contingencia. Aprende que si no estuviera en el mundo podría funcionar exactamente igual. Esto es lo que puede pasar, ¿no? En estos templos de la mismidad, que todo el que no entra en el eje de esa blanquitud de la que hablas, aprende su contingencia, que el mundo funciona y es sin él. Entonces, no situarse es trabajar en ese sentido, ¿no? Pero también hay como una jerarquización, ¿no? Digamos, a exaltar y requetesaltar la cultura occidental como los grandes maestros, las obras que verdaderamente tienen calidad. Parece como un poco que el resto se quedan un poco por debajo, ¿no? Y no hay un interés un poco en equilibrar estos discursos, yo creo, en cierto modo. Es también un tema complicado para museos patrimoniales que se basan en patrimonio, vamos, que no abordan la otredad directamente. El tener un poquito más de respeto a estas cosmovisiones que dices, de las que has hablado, un poco tener esos puntos de vista no solo centrados en la excelencia un poco de la cultura occidental. Bueno, abrimos el turno de palabras. Aquellas que quieran preguntar cualquier cosa, os animamos y seréis muy bienvenidos. Intentaremos responder, o intentarán sobre todo ellos, responder en lo posible. Nos quedan como algo más de media hora, más o menos, o sea que yo creo que podemos, bueno, si hay preguntas, si no, pues cerraremos antes la mesa. Pues, hola, gracias por la conversación. Yo soy de México, fue muy interesante, y vivo en Francia, además, donde hay un museo de antropología muy grande, ¿no? El Quai Branly, que tiene muchos objetos pues robados de África, sobre todo ahora están haciendo una exposición sobre la expedición Dakar de Djibouti, donde Marcel Griol tomó muchos objetos por la fuerza o mediante mentiras, y muchos de esos objetos son objetos rituales, ¿no? de sociedades secretas africanas, por ejemplo. Y tenía una pregunta para Patricia Alonso, justo porque me llama la atención esta idea de incorporar un poco las categorías indígenas o las categorías locales en la categorización misma del museo. ¿Y qué hacer entonces con la sacralidad, ¿no? Y con la sacralidad que muchas veces está ligada con prácticas campesinas o con prácticas de iniciación.
¿Cómo exponer esos objetos? ¿Merecen ser expuestos o no? ¿Cómo guardarlos en una bodega, ¿no? ¿Cómo posicionarse frente a objetos que están cargados de fuerzas místicas, ¿no? De fuerzas mágicas o como le queramos llamar? Esa es mi pregunta y un comentario que tenías. Quizá porque estamos en un museo pensamos un poco en la colonialidad como el pasado, pero tanto España como Francia pues tienen colonias en África actualmente, ¿no? O sea, no se han salido. Ceuta y Melilla están en África, las Islas Canarias están en África, Francia también tiene colonias en Guyana, en muchas regiones del mundo, ¿no? Entonces quizás esta discusión sobre la reconciliación pues no es tanto el pasado, ¿no? Es un presente. La colonialidad no solo es epistémica, también es material, económica, etcétera. Muchas gracias. Bueno, pues en cuanto a objetos sagrados, para nosotros lo ideal, de hecho, estamos trabajando ahora en una carta de compromiso con las comunidades de origen de las colecciones, que es como una carta marco a nivel general, pero la idea es que luego esta carta marco, que se podrán cambiar cosas y revisar, etcétera, se vayan añadiendo otras cartas de compromiso o otros acuerdos o como se quiera llamar, con diferentes comunidades de origen, porque cada comunidad es diferente. Las mismas comunidades son muy diversas, no todas las personas de una misma comunidad piensan de la misma forma, y hacer cartas para establecer protocolos pues, para la conservación, para el acceso, para la exposición de las colecciones de esas comunidades. Y lo de los protocolos es muy importante en el caso de los objetos sagrados, porque muchos objetos están además considerados como seres vivos, ¿no? Y los métodos de conservación occidentales se prestan atención sobre todo, o sea, básicamente a la conservación física de esos objetos, pero no a su conservación espiritual, o no tienen en cuenta la religión, la cosmovisión, y entonces mediante estos protocolos pues, se pueden conservar, se pueden exponer mejor o no exponer, o a lo mejor determinadas personas pueden tener acceso a esos objetos y no otras personas. Entonces, por eso para nosotros es tan importante. Lo que hacemos es tener en cuenta si se nos hace una recomendación o una petición por parte de esa comunidad, la tenemos en cuenta, o a veces leyendo o viendo el trabajo que hacen en otros museos, pues descubrimos que determinado objeto se tiene que conservar de esta manera o de esta otra. Por ejemplo, un caso aquí en el Thyssen, en la exposición del Lejano Oeste, que el museo prestó una pipa ceremonial. Nosotros no sabíamos que las pipas ceremoniales que se utilizaban y que siguen utilizando muchos pueblos originarios del área de las Grandes Llanuras en Estados Unidos y en Canadá, cuando no están siendo utilizadas, no puede estar la cazoleta unida a la caña, tienen que estar separadas. Y una persona que vino al museo se dio cuenta y puso como, ni siquiera era una reclamación, era como, hoy por cierto, es que está, sí, y nos avisaron y enseguida vinimos, además estamos aquí al lado, vinimos, abrimos la vitrina, lo cambiamos, quitamos todas las imágenes que teníamos en el catálogo online, porque estaba fotografiada, o sea que lo tenemos en cuenta cuando nos llegan esas peticiones, pero que queremos ir más allá porque nosotras estamos convencidas de que probablemente haya colecciones que no estén bien conservadas para esas comunidades, pero por desconocimiento pues no lo estamos haciendo como deberíamos hacerlo.
Yo quería, en este ejercicio de desfamiliarización, porque todo esto suena como un poco místico, ¿no? En el Quai Branly estos objetos a veces están velados con una cortinita. Bueno, luego hay proyectos que yo he visto, por ejemplo, que se llaman objetos embajadores. Entonces se manda el objeto a Oceanía, donde vive su vida social, luego vuelve al museo. ¿Qué pasa con los objetos del Museo de Escultura de Valladolid? Salen a procesionar las esculturas, en un uso religioso vivo en el que se activa esa escultura. Lo hacemos con nuestra propia religiosidad, entonces no es una cosa tan difícil de pensar, ¿no? Si nos pensamos a nosotros en nuestras propias prácticas religiosas. Sí, pero una nota nomás, quien sigue teniendo el control ahí es el museo. Claro. Yo me acuerdo en el caso que menciona el Quai Branly en París, durante los primeros años de que abrió en el 2006, se llevaron a cabo restituciones in situ. Claro, la idea había una tokenización de la gente que venía, sobre todo del Pacífico, a hacer restituciones dentro del museo, que era un evento en sí mismo de fetichización de la diferencia y que de alguna manera espiaba la idea culpa propia, decir, bueno, estamos haciendo lo correcto. Y después con una nota que no garantiza absolutamente nada, pero el director del museo ahora es una persona que es de Nueva Caledonia, por ejemplo. Y Nueva Caledonia, que es, dependiendo cómo lo mires, una colonia francesa o no, digamos. Pero yo me imagino llevándolo acá, y de nuevo es un ejercicio mental muy superficial e incluso burdo. ¿Qué pasaría si acá es posible, ni siquiera es posible tener un director de un museo como Museo América o Museo de Antropología, que veo por ahí gente más responsable que yo en decir estas cosas, que no sea, por ejemplo, funcionario español? Sería una garantía de absolutamente nada, ¿no? Pero es como que ya la propia estructura te lleva a pensar en que pensarlo es imposible directamente. Y de nuevo, repito, que no garantiza nada, pero nos ayuda a pensar cuáles son los puntos de partida en los que se desarrolla el debate. No, simplemente añadir una cosa también sobre el aspecto de los objetos sagrados, porque también se está desarrollando en África, en la antropología, la violencia de los objetos, porque son objetos descontextualizados, pero están dentro de una vitrina. Son objetos encarcelados, pero objetos que su función realmente no era para exponerse, era para que vuelva a desaparecer y a reencontrarse con la naturaleza. Y estos objetos están dentro de una vitrina. Hola, bueno, enhorabuena a los 5. Bueno, yo primero una certeza para afirmar alguna cuestión que se han planteado aquí. Lo que voy a decir básicamente sobrevuela vuestros comentarios y las preguntas, ¿no? En primer lugar, es cierto que cuando los centros de enunciación clásicos están siendo contestados, hablo de galerías, hablo de centros de investigación, hablo de departamentos, están siendo desestabilizados y, sin embargo, paradójicamente el museo sigue siendo eso que Emiliano planteaba como un lugar muy sagrado, ¿no? Probablemente porque su origen nacional, en una identidad muy cerrada, nos permite de alguna manera mantenerla y mantener ese carácter de lo sacro, ¿no? Y luego, en segundo lugar, una cuestión que tiene que ver con la preparación de esta sesión. Cuando Fernando y Luis estuvimos planteándonos esta mesa redonda, una de las preguntas que sobrevolaron para el título fue ¿para qué lo otro en el museo? ¿Qué pinta lo otro en el museo? ¿Por qué necesitábamos lo otro? Y si podíamos reflexionar sobre esta cuestión. Sobre lo otro, aquí se ha dicho ya mucho, ¿no? Lo otro puede ser un síntoma de inferiorización para demostrar la mismidad superior, en este caso del occidental, del capitalista frente al obrero, frente al hombre y la mujer. En fin, estas cosas ya las sabemos. Lo otro puede haber sido utilizado como un proceso de asimilación. El otro es simplemente aquel que es igual que yo y como es igual que yo lo asimilo, siempre que sea como yo. Y lo otro, generalmente, como la diferencia estricta deja de existir, ¿no? A mí el planteamiento más pesimista de todo esto es que no tenemos todavía los recursos y resortes para convertir al otro en un asalto a la mismidad. A mí el museo me gustaría que fuera un asalto. Yo no digo que violento, pero sí que violentase esa similitud, ¿no? Esa constante presencia de nosotros mismos
y plantearlo desde otro lugar, que fuera el lugar de, pues eso, de la contingencia, del extrañamiento. Ojalá el museo fuera ese lugar donde los seres occidentales, hombres y mujeres, pudiéramos decirnos a nosotros mismos que no tenemos más que una existencia fútil exactamente la misma que tienen los demás, que somos simplemente imperfectos que nunca se completan, como decía Nietzsche, ¿no? Ojalá esto fuera así, y lo que relata esta incapacidad es una historia de un fracaso todavía occidental muy presente, de nuestra incapacidad para ponernos ante el espejo y que ese espejo nos revele una imagen que no deseamos, que es simplemente la imagen de una cosificación radical del occidental, del hombre, de la clase capitalista frente a lo otro. Y por eso esta mesa redonda se apartó y se convocó fundamentalmente sobre la idea de construir entre todos una posibilidad. Y sigo insistiendo en la posibilidad del asalto. Si no asaltamos esa mismidad, creo que nada sirve, ¿no? Porque no habremos más que conseguido seguir siendo quien somos, esta especie de esperpento occidental y tan ensimismado, ¿no? Sí, Creo que hay varias. Hay dos. Sí, pero tenemos tiempo, ¿no? Sí, sí se escucha. Muchas gracias por sus presentaciones y por la osadía en responder a muchas cosas que son muy difíciles. Pensando el tema que abrió Fernanda sobre la temporalidad, tengo una pregunta que a lo mejor es una curiosidad y a lo mejor es muy inocente, pero pensaba cuando los escuchaba hablar, como la otredad, los objetos que interpelan, el ubicarlos en el pasado y no hablar en tiempo contemporáneo, como señalaba Fernanda, pero me vino a la cabeza el Museo del Futuro de Berlín, ¿no? Y pensaba que como ahora bastantes de las agendas de ciertos movimientos indígenas, afrodescendientes, tienen una enorme tendencia a hablar del futuro, ¿cabría o cómo podría representarse estos imaginarios del futuro en el museo? Porque creo que una parte muy contemporánea de estos movimientos no está en cómo piensan el pasado ni el presente, sino sus propuestas de futuro. O sea, pensaba en el Museo de Berlín porque es enorme, son 7 pisos, se llama también el Museo del Mañana y habla de lo humano y de lo humano en un sentido bastante general, ¿no? ¿Qué podría pasar? Entonces, ¿cómo representar a estos otros, no solo en el pasado presente, sino en el futuro? ¿Y qué espacios para representar esos imaginarios del futuro? Y si el museo sea o no sea el lugar para ello. Y gracias de antemano por su respuesta. Bueno, creo que de entrada lo que habría que recuperar en el museo es el presente, ¿no? Creo que el presente es el que a veces sale perdiendo en el relato, porque es curioso, es paradójico que por una, o sea, en términos retóricos, por una necesidad de divulgación, yo creo, la mayoría de los textos, por ejemplo, suelen estar redactados en presente. El presente está omnipresente en el museo, pero no es un presente temporal, suele ser un presente axiomático, para decir 2 más 2, tal, pues lo mismo, los Shuar son guerreros. Entonces, ese presente acaba vaciándose completamente de temporalidad, no tiene ningún contenido cronológico, y lo que generalmente hace es tender hacia el pasado. O sea, esa anulación de la temporalidad del presente mete todo el discurso en un pasado eterno en el que las personas representadas no pueden salir, no son agentes vivos, no están actuando en el presente, sino que están en un tiempo otro neutralizado. Yo creo que la capacidad de recuperar el presente en el discurso del museo permitiría entonces abrirse al futuro, porque entonces veríamos a la gente actuando, haciendo, y entonces podría tener la agencia de dibujar sus horizontes, ¿no? En todo caso,
los discursos que yo he visto más en los museos y normalmente en las exposiciones temporales que tratan de imaginar la contemporaneidad y abierta hacia ese horizonte, suelen compartir una cosa que yo creo que tú conoces muy bien, Miriam, que es el recurso a la ancestralidad en el futuro, ¿no? O sea, hay un movimiento actual muy grande en el que habla de que si volvemos al pasado, y volviendo al pasado, tenemos nuevos saberes para inventar el futuro. Entonces, el futuro es ancestral, como dicen algunas de los movimientos, ¿no? Es por lo menos lo que yo he visto, sobre todo en exposiciones temporales. Bueno, si puedo agregar ahí. Perdón. Sí, ¿puedo? Rápido, perdón. Respecto al futuro, cuando mencionaste eso, me acordé de la Exposición Universal de Lisboa del año 98, que era conmemorado los 500 años de la ruta hacia la India de Vasco da Gama. El lema de la exposición fue el futuro de los océanos. ¿Qué tiene que ver eso con la historia de los descubrimientos del colonialismo? Mucho y nada a la vez. Claro, es un proceso de desplazamiento del pasado marítimo al futuro y a una agenda de conservación del medio ambiente. Yo creo que tenemos que tener bastante cuidado con eso, porque hay una apropiación de luchas de conservación, lucha contra el cambio climático, las diferentes formas que son mencionadas, y es una forma de reemplazar, sustituir o subliminar un relato sobre el colonialismo. Por ejemplo, mencionaban el caso del Quai Branly en París. La última vez que fui, en la parte de Oceanía, había una especie de diorama bola de cristal, que supongo que seguirá existiendo, y el último está dividido en 16 segmentos, tiene un relato bíblico genial. Y el último segmento son las diásporas. Y las diásporas están explicadas como un movimiento prácticamente causadas por los tsunamis, por el calentamiento global. Sí, eso es una diáspora. A ver, los desplazamientos forzados de personas no son únicamente por eso. Son explicados no por fenómenos naturales, sino por fenómenos políticos. Entonces, esto, hacer una idea de vamos a luchar todo por salvar el planeta que vamos a suponer que lo destruimos todos. Ahora, no lo destruimos todo de la misma manera. Y no lo destruimos todo no solo de la misma manera, sino que no todos pagando las mismas consecuencias. Entonces, esta idea de que estamos todos en el mismo plano de igualdad y tenemos que mirar todos hacia el futuro para salvarnos todos, es una especie de relato bíblico que borra distinciones de poder históricas que siguen teniendo consecuencias sobre el presente. Entonces, creo que tenemos que tener bastante cuidado con esto. Y por último, también para volver al Museo de América, el último vídeo que tiene es que inauguró una superproducción que parecía de Bayona, Tesoros virreinales a salvo de huracanes y piratas. ¿El otro quién es? El otro inglés pirata y los huracanes. ¿Y el otro que estamos hablando? ¿Dónde está? ¿Dónde habla? Claro, el huracán, el mar, muy bonito, pero no tiene memoria. Es más difícil o más fácil, dependiendo de cómo se lo mire, discutir con el mar que discutir con personas. Entonces también tenemos que tener cuidado con esta idea del futuro y la naturaleza y la apropiación de relatos de resistencia y de relación con lo que nosotros entendemos como naturaleza. Bueno, nada, era un poco parecido. Seguimos con la otra pregunta. Hola, sí, mi pregunta, bueno, primero un comentario. Comentar que he estado trabajando en temas de museos comunitarios, o al menos recorriendo un poco el sur de América, o América del Sur, visitando algunos museos como el Museo de la Ciudad Autoconstruida en Ciudad Bolívar, el Museo dos Quilombos y as Favelas Urbanos en Belo Horizonte, en Brasil, el Museo de Arte de Antonio Paredes Candia en El Alto, en Bolivia, y bueno, los museos escolares, un museo en específico de Canto Grande en San Juan del Lurigancho, que básicamente están en la periferia, y bueno, todos los que he mencionado están en las periferias de las grandes urbes, ¿no? Y algo que me ha quedado claro, y por acá va mi pregunta, es que estos museos se llaman a sí mismos como museos, o son museos, o cuando se definen, o cuando la gente que trabaja en estos museos hablan de museos como dispositivos políticos, ¿no? O su museo es un dispositivo político. Es un museo de verdad. Es un museo de la no contemplación, sino de la bulla. Es un museo donde se quiere conocer la historia de la gente y de la comunidad. Es un museo vivo y es un museo que incomoda, ¿no? Donde se habla abiertamente de las cuestiones raciales, de discriminación, de desplazamiento, de gentrificación, que es lo que también está existiendo en estas ciudades urbe.
y es un museo del presente, ¿no? Que representa justamente la vida organizada, organizativa de la comunidad, de los artistas locales, ¿no? Entonces, en este sentido, mi pregunta para la mesa es si los museos del sur global, ¿no?, podrían ser fuentes de inspiración, ejemplos para estos museos del norte, ¿no?, los que existen aquí en Europa y en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es otra historia también. Y creo que una pregunta para Yousopa Sok. Me gustó mucho cuando mencionó el tema de la programación educativa inclusiva y la transculturación en la mediación. Entonces, quisiera saber un poquito más, al menos en este Museo de Antropología que menciona, cuál es ese programa educativo inclusivo ideal, o cuál es el real, ¿no?, versus el real, versus lo que pasa, ¿no? Porque pienso que hay recursos económicos, y todos los que he mencionado aquí, los museos del sur de estas ciudades, lo que más carecen es de recursos económicos. O sea, quieren hacer mucho, pero no se puede porque tienen limitaciones o financieras o no hay donantes para este tipo de museos que están presentes en el sur global. Vale, ¿alguien quiere responder la primera pregunta? Bueno, yo sobre la primera pregunta creo que desde los años 70 la museografía social de Latinoamérica ha sido un ejemplo para la museografía internacional en general. Es cierto que bueno, la museología en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, es bastante más conservadora, más ligada al patrimonio y menos vinculada a lo social, pero desde luego se ha convertido en una de los referentes desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, bueno, por poner solo un caso concreto, tampoco quiero... nuestro departamento de educación está en el 90% basado en experiencias que se hacen que se han hecho en Latinoamérica, porque son totalmente renovadoras y seguimos teniendo mucho que aprender, vamos, eso es evidente, creo. No sé, sí. Vale, respecto a la pregunta sobre la mediación en el Museo de Antropología, es algo que a mí me llama mucho la atención, y como yo en parte puedo decir que soy un mediador, la función del mediador para mí es algo fundamental para que el museo pueda ser este espacio de encuentro, este espacio de diálogo y este espacio donde también se plantea crítica hacia dentro. Y para hablar también de la estructura, yo creo que Patricia es la más posicionada para hablar, porque yo no trabajo en el Museo de Antropología. Colaboro con ellos, formo parte de la asociación de los amigos del museo, pero cómo funciona dentro, ahí creo que alguien del museo podía hablarnos del tema. Pero mi idea ideal es que haya una estructura muy fuerte de mediación, una estructura que no es no se basa en una duración limitada, pero algo concreto, dotado también de los medios del que has hecho referencia. Porque muchas veces la mediación también está tomado como algo muy ligero. Y, en mi opinión, creo que ahí también es una cosa que hay que potenciar. En el Museo de Antropología, ¿cómo funciona? La pregunta le remito a Patricia para que nos explique también un poquito más cómo funciona la mediación. Bueno, tenemos un servicio de mediadores y mediadoras culturales, y luego en cuanto a la programación de actividades, yo no me dedico concretamente a esa parte, hay compañeras que sí que están en eso, pero por un lado, pues esas compañeras piensan en actividades que podemos hacer en el museo,
y se ponen en contacto con determinadas personas para colaborar en esas actividades, pero también recibimos propuestas de actividades y entonces pues así es como más o menos funciona todo. Y también tenemos a Luis, que también si que está puede ahí aportar calladito. algo, que también aporte. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. Aquí había una... Sí, pues... Ya. Gracias a todos. Pero yo quiero, ahora, yo según estáis contestando y están haciendo preguntas, ¿qué futuro tienen los museos? Porque visto desde mi punto de vista, yo cuando voy a un museo, según y quien me lo explique, ¿estamos en lo cierto o no? Si voy otra vez y me lo explica otra persona, no me cuadra. Entonces, creo que ya la investigación del IA y todo este tema, creo que se está imponiendo muchísimo, porque también he ido a museos donde te lo explican de otra forma y no necesariamente es todo tan riguroso. Entonces, ¿qué futuro? ¿Qué futuro es el que tienen los museos? No de ahora, porque ahora ya sabemos, pero sí en años venideros, porque si nos ponemos a contar museos, de todos los museos y todos los que tenemos, ¿qué es nuestro y qué no es nuestro? ¿Qué podemos enseñar y qué podemos decir esto es así de verdad? ¿O qué ha sido lo usurpado a otros países? Es que, de verdad, yo lo veo un poco complicado todo esto, ¿eh? Visito muchos museos, pero a veces me hago la pregunta. No sé si en un futuro se puede hacer mejor. Gracias. Bueno, no sé, yo creo que los museos tienen mucho futuro. De hecho, bueno, no solamente son una de las instituciones con las que más se identifica la gente, confía en ellos. Yo creo que cuanto más se abran a la participación de las personas, ganarán también en tener una, vamos, digamos, en asentarse como un referente y no perder digamos, el papel que ha tenido tradicionalmente. Pero creo que también los museos tienen que estar abiertos, tienen que responder a las sociedades y no se pueden anclar en el pasado. No pueden ser simplemente instituciones que lo que se dediquen es digamos, sí, bueno, como instituciones solamente para una élite, para la contemplación, para el deleite artístico, sino que tienen que estar un poco más enfocadas, como por ejemplo los museos latinoamericanos, a empoderar a los públicos, a la sociedad, a que la sociedad los sienta suyos. Y yo creo que siempre que cumplan ese papel, son unos lugares, unas instituciones muy polimórficas, que se puede hacer muchísimos, dan lugar a mucho tipo de reflexión y a una vinculación como muy sentimental con la cultura, muy estrecha. Y creo que cada vez los museos en principio van a más. Hoy me han comentado que en China están creciendo los museos, que se hacen museos de todo, porque cada vez están más demandados. No sé, a lo mejor el caso chino no es que sea el más mejor que represente, pero no creo que los museos no deben por qué desaparecer ni perder legitimidad siempre que dialoguen con la sociedad, ¿no? Que no olviden la sociedad. Bueno, no sé si... Sí, yo creo que también
que, bueno, el caso de los museos comunitarios en América Latina, que claro, además son museos que nacen de las necesidades que tiene una comunidad, surgen de esa propia comunidad. No es nuestro caso, que es algo más institucional, ¿no? Pero en este caso, y que sirven a lo que quiere esa comunidad, pues lo ideal sería eso, llegar a ese nivel de implicación con las comunidades. Yo creo que es imposible al nivel de implicación que tienen los museos comunitarios, pero que sí que podemos hacer muchas cosas. Yo, para comentar, primero, gracias por la pregunta, porque nosotros tendemos a dar por supuesto que el museo es importante, digamos, y eso ahora nosotros, mirá, dicho eso, hay una cosa que para mí está conectada, no de forma directa, pero que es algo que mencionaba Fernanda en la pregunta de atrás sobre el futuro, que es solo tenemos presente ahora. Es todo presente, 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 presente. Y yo me acordaba cuando hablamos al principio de los museos nacieron precisamente cuando la caída del antiguo régimen, la transición de valores, todo eso, como el mundo conocido se nos caía a pedazos, necesitamos como algunas referencias mínimas comunitarias. Y ahora más o menos estamos, creo que inconscientemente no, necesitamos un poco esto. Queremos solo presente, inmediatez, dedito, 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 pero al mismo tiempo necesitamos alguna especie de norte. Y esto que ya va al terreno de la política que los museos, la noción de futuro, de proyectos de futuro. Como que no tenemos proyectos de futuros alternativos, además. Y ahí yo creo que la compañera que mencionaba los museos comunitarios, usar la noción de museo como capital simbólico. Es algo que nosotros, estoy haciendo, apropiándome de nosotros en este caso, no nos interesan los museos, nunca nos interesan los museos, pero utilizamos la palabra museo porque sabemos que tiene un capital simbólico que nos permite crear cierta comunidad, nos permite crear un espacio para discutir cosas que son del presente, no como inmediatez del ya ahora, sino de los problemas. Y yo creo que los museos, sí, aparte de todas las demandas que tienen de sociedad de consumo, culturas económicas, de fetichización, de la diferencia, etcétera, etcétera, si pueden sobrevivir a eso o negociar con eso un poco, yo creo que es por ahí. Y es por ahí, en el caso más de Madrid, de las demandas de vivienda, de empleo, de precariedad, y ya me pongo ahí un poquito más leninista si quieren, pero bueno, ya eso ya corre por mi cuenta. Bueno, son casi las 9. Si queréis, cerramos aquí la mesa redonda, si no hay ninguna otra pregunta. Y os damos las gracias a todos y a todas por haber participado también y por habernos escuchado y aguantado un poco, porque 2 horas es bastante tiempo. Muchísimas gracias.